Segarra, que es la defensora adjunta de la Defensoría del Pueblo, Alessandro Sarto, es un amigo que venimos trabajando desde hace un buen tiempo atrás. Y bueno, la verdad que tenía el compromiso de llegar, así que he hecho lo posible para poder estar acá. Más que una presentación de dificultades, de problemas, tal vez de repente es manifestarles algo, un testimonio de parte de cómo yo concibo la vida, la salud, entre otras cosas. Creo que nadie se equivoca cuando dice que la educación ciertamente viene de la familia. Y una familia bien constituida, con seguridad, forma muy buenos valores. Y en el curso de la vida siempre existen contradicciones. Realmente cada uno de nosotros en esas contradicciones siempre enfrenta probablemente el bien con el mal. Y uno personalmente comienza a decidir y decides si vas a obrar de esta forma o vas a obrar de otra manera. Entonces comenzaba por esto, ¿por qué? Yo más o menos ya tengo casi 48 años de edad. He vivido la infancia en la época de la dictadura militar. He comenzado a tener algún tipo de análisis político cuando entrábamos a la democracia, y desde ese momento yo le escuchaba a don Fernando Belón de Terra, que fue presidente de la República en los 80, y manifestaba y decía que sí, la salud y la educación son fundamentales, y que por lo tanto en mi gobierno esa va a ser la prioridad, y que seguramente muchos de nosotros con bastante decepción terminó en 1985 y otra vez tuvimos que decidir quién tenía que dirigir los destinos del país, y de manera reiterada otra vez el mismo discurso: la salud y la educación. Llegó los 90 y ya ustedes saben el espantoso momento económico que vivíamos. Teníamos que comprar no azúcar, sino teníamos que comprar caramelos para endulzar el desayuno, ¿no? Y teníamos que hacer largas colas para comprar una bolsita de leche en un sobreprecio, mucha especulación, una crisis económica espantosa. Y vino un señor con su tractorcito y tenía el mismo discurso. Tenía el mismo discurso. Y se quedó durante 10 años. Y también tuvimos problemas, dificultades, pero habíamos decidido y somos responsables. Y así vivieron los otros gobiernos. Y hoy estamos frente a una gran decepción. No una gran transformación, sino una gran decepción. Y tenemos de repente hoy día una peculiaridad, que nuestro país tiene un crecimiento económico impresionante. El ministro de Economía orgulloso saca sus cifras económicas y dice: fíjense, nosotros somos uno de los países que en América Latina tiene la inflación más baja, que en América Latina nosotros somos el país que crece mucho más, ¿no? Estamos hablando de miles de millones de dólares en reservas internacionales, en Producto Bruto Interno. Pero de pronto, creo que acá podemos decir con toda sinceridad cuánto ha crecido económicamente el país y cuánto ha desarrollado la sociedad. Estamos en una sociedad en la cual más interesa de repente la caja económica y no interesa mucho la distribución de lo que uno podría tener. Pero sin embargo, cuando vemos ese desarrollo económico, ¿dónde se concentra la economía fundamentalmente? En Lima y en algunas ciudades de la costa. La sierra y la selva, toda la vida se encuentra postergada. Y eso se refleja
en la enfermedad, eso se refleja en el deterioro de la salud. Y cuando nosotros afirmamos y decimos, ¿por qué en Lima se pudo haber controlado de alguna forma la muerte materna, por ejemplo? ¿Y por qué en Cusco no se controla adecuadamente? ¿Y por qué en Trujillo siguen muriéndose mujeres porque no pueden acceder a los servicios de salud? ¿Y por qué en Iquitos también? Entonces nos preguntamos, ¿cómo es esta cuestión del desarrollo económico del Perú como una unidad política, pero que sin embargo hay regiones que son absolutamente pobres y son castigados por la propia sociedad, por las decisiones que los que están en el poder las tienen que tomar? Y si nosotros vemos, ni siquiera en Lima, la heterogeneidad es tan manifiesta, porque muchos de nosotros vivimos en barrios populares, y una enfermedad, por ejemplo, que flagela así duramente, es la tuberculosis. ¿Por qué se concentra en barrios tan pobres una enfermedad y lo vemos todos los días y cruzamos seguramente con el micro, con la combi, con el tren eléctrico y vemos cómo cambia Lima de una zona muy verdosa, de edificios muy limpios, ¿no? y pasamos por los cerros de ambientes absolutamente tuburizados, insalubres, y que todos los políticos han visitado esas zonas, se han tomado fotos con los pobres, han bailado con los pobres, han cargado a sus niños, pero sin embargo cuando tienen que gobernar siempre les dan la espalda, ¿no? Y ese es el reflejo de la postergación en la salud y nos exponen a más riesgo de enfermarnos. Pero esto es mucho más aún todavía cuando esta gente pobre, nuestros pobres, entre los cuales de repente estamos muchos profesionales, van a acceder a los servicios públicos y se encuentran de repente con una infinidad de problemas, porque los profesionales sabemos conscientemente de que nuestros pacientes están haciendo colas desde las 3 de la mañana para alcanzar una cita, y que el vigilante, de manera, obviamente cumpliendo su función, va que lo póngase la pila, no se zampen, y están ahí entrando. Y ni bien abren la puerta, nuestros pacientes tienen que acudir, acomodarse a los espacios, a veces ni siquiera adecuadamente orientados, y llega a las 8 de la mañana donde el profesional debe estar en su sitio, y con frecuencia pues a veces no está donde debe estar. Entonces el sistema falla en su conjunto, el sistema está mal estructurado, porque estos nuestros pacientes que hacen cola desde las 3 de la mañana, probablemente su enfermedad podría resolverse en un puesto de salud, en un centro de salud que está mucho más cerca de la casa. Y llegan al hospital y los hospitales están absolutamente tuburizados, colas de pacientes. Pero no solamente es eso, sino que nuestros pacientes, que son los pobres en el país, que acuden a los servicios públicos, por fin alcanzaron la consulta. Pero ahí no termina la odisea, porque el doctor le da una prescripción, se va a la farmacia y no hay, ¿no? O lo más frecuente, como no hay medicamentos genéricos en su totalidad, se tienen que ir a la farmacia enfrente, y la farmacia enfrente solamente venden comerciales. Entonces, este problema de la salud y la enfermedad que enfrentan cotidianamente nuestros pacientes es un problema de estructura, es un problema que tiene que ver con modificaciones muy fuertes en la sociedad, pero que nadie lo quiere abordar. Las voces discrepantes, disonantes del de un lado, exigen, reclaman que la salud debe ser un derecho, ¿no? ¿Por qué yo, siendo pobre, tengo que pasar todas esas barreras y finalmente a veces con mucha frustración porque no concluyo con lo que debo concluir? ¿Y por qué si te tengo dinero puedo ir a una clínica a las 5 de la tarde y me atienden a las 5:10 y estoy saliendo de la clínica a las 6 de la tarde sin ningún problema? ¿Por qué? ¿O acaso que la salud, como seguramente Alessandro ha explicado, no es un derecho humano fundamental que el Estado debe garantizar absolutamente todo este proceso? ¿No?
y que la salud no solamente comienza, o la demanda de la salud no solamente comienza cuando tenemos que llegar al hospital, sino desde nuestra propia vivienda. ¿Por qué tenemos problemas de vivienda, de tuburización, de agua, de desagüe, de energía eléctrica? Porque esos son también elementos de salubridad que condicionan enfermedades. ¿Por qué? Porque no existe la decisión política de enfrentarlos. No existe. Entonces, yo he hecho algunas anotaciones. Y si solamente vemos el tema de resolver la enfermedad de por sí, a lo largo y ancho del país, no es un secreto, faltan hospitales, faltan centros de salud, faltan puestos de salud. Hace 3 años atrás inauguraron un hospital en Cajamarca. Y ese hospital de Cajamarca, durante estos largos años, le faltan médicos. No hay médicos. Ya para no ir tan lejos, vamos acá al Instituto de Salud del Niño de San Borja, que está en la avenida Javier Prado, con Rosa Toro. Lo han inaugurado 2 veces, ¿no? Y tiene un equipamiento de repente de los más modernos. Y no funciona. ¿Y por qué no funciona? Porque presupuestaron para el edificio, presupuestaron para el equipamiento, presupuestaron para el último detalle de la infraestructura, pero no presupuestaron para que vayan a trabajar los médicos, enfermeras y los trabajadores. Voy a acelerar. Entonces, fíjense, creo que es un problema muy complejo, que desde el lado de la operación médica, obviamente, protestamos y ganamos porque no es un tema que tenga que ver solamente con un reconocimiento económico para el médico, sino que se contrapone un modelo que esté en marcha y un modelo en esencia privatizador. Y privatizador significa negocio, y ahora se piensa hacer negocio con la salud. Solamente les voy a dar un ejemplo. Cuando los colegas del hospital Loaiza, para hacer injerto de piel, enviaban al hospital del niño que está en la avenida Brasil a comprar piel de cerdo, costaba 10 soles. Ese mismo material, hoy cuando van al Instituto de Salud del Niño de San Borja, cuesta 130 soles. ¿No? Entonces, ya vemos cuál es la tendencia. Y no es que los médicos estemos locos. También viene ahora la protesta de las obstetrices, de los odontólogos, de los químicos farmacéuticos, de todo el sector. Hay una gran insatisfacción, no solamente porque existe un maltrato permanente contra el recurso humano, sino también existe un maltrato permanente contra los pacientes, contra la sociedad en su conjunto. Y creo que esta lucha amerita de que no solamente nosotros, los profesionales, los trabajadores de la salud, estemos en este proceso, sino toda la población. Y es por eso que se nos quiere callar, es por eso que ponen la policía, lo reprimen. Bueno, hay una discusión total de este proceso, pero seguiremos adelante. Y creo que si es que hay algo que uno tiene que dejar a sus hijos, primero es el ejemplo de no ser derrotados, de no ser vencidos, de no amilanarse frente a la injusticia, sino también de darles una sociedad mucho más justa y una salud que sea para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Bonilla. Tenemos apenas un tiempito para unas 3 preguntas. Las personas que no han participado, vamos a permitirles que puedan intervenir. Entonces, acá tenemos una primera. Póngase de pie, por favor, para poder identificar. Es su derecho a su
candidato que sufre, ¿no? Porque son también padres de familia. Ahora que lucran, son los medios de educación, de clínicas, etcétera, y eso lo sabemos nosotros también. Pero la mayoría que está en el pueblo, los hospitales, ¿no? Que son de campo, que tratan a la comunidad, a los vecinos, pero no podemos decir que esos medios no son famosos médicos, que han fallecido de niños con cáncer generalizado, en una situación económica clase media, trabajadora. Entonces no podemos generalizar, me parece, ¿no? También tenemos que ponernos en el lugar de otro, ser tratados como quisiéramos que nos traten también. Es una opinión de apoyo, a veces más de médico también. Entonces, felicito que luchen por su prioridad y por conseguir también la atención y el buen trato al paciente. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? Sí, María. Estamos frente a una situación sumamente grave en el país. La sanidad ya era un problema hace mucho tiempo y hemos hecho muchos esfuerzos por muchos lados, pero lo que ahora a mí me preocupa, el gremio médico está en huelga y los trabajadores de repente van a entrar. Pero la salud no solo es un problema del gremio médico y tampoco de los trabajadores de salud. La reforma nos va a afectar a todas. Y mi gran preocupación es, parece que hay un desfase. Cuando escuchamos la huelga médica, nos dicen que quieren tener un sueldo por cumpleaños, pero nadie sabe lo que en el fondo está en juego. Y mi gran preocupación es cómo llegar a tener un mejor nivel de comunicación y unirnos, porque debería ser un problema de cada uno de nosotros. No, nosotros, yo por lo menos que ya soy más o menos viejita, ya no lo voy a sufrir tanto, pero sus hijos, sus nietos, con este sistema privatizado de salud que va como si no existiéramos, porque hemos reclamado el año pasado, hace mucho tiempo, yo fui parte del Consejo Nacional de Salud de Enfermedades Transmisibles. Reclamé mucho en relación a tuberculosis, pero no hacen una respuesta adecuada aunque tengamos las condiciones. Entonces, mi inquietud, mi pregunta es, ¿cómo plantean ustedes como gremio médico y otros, cómo llegar a tener mayor unidad y mayor acción en conjunto para lograr realmente el derecho a la salud? Muchas gracias, María. Una última pregunta, porque yo tengo una que me ha pasado. ¿Alguien más quiere preguntar? Ok, si no quieren preguntar, yo voy. ¿Alguien? Sí, alcance, por favor. Y acá con la mía ya son dos, bueno, no es la mía que me ha alcanzado. Ok, entonces voy a dar lectura y luego el doctor tiene un par de minutos para responder, para pasar a la parte final, porque no quisiera que nos quedemos solos. Para el doctor Eugenio, me imagino que para la doctora, ya. ¿Por qué no pueden acceder al seguro y pensar trabajo? Creo que yo creo que mejor respondes al teléfono que te ha planteado, ¿cierto? Bueno, la pregunta que, bueno, no se pregunta, la reflexión dice: cambiar la Constitución en cuanto al derecho a la salud, que los derechos humanos como organización trabajen más y no se le observe
Muchas veces también pedir que la RENIEC actualice los archivos, libros de relación de documentación a nivel nacional de los DNI. Ya. Muy bien. Entonces, el doctor y Eugenia. Bueno, nosotros vivimos en una sociedad de consumo, ¿no? Y todos, de alguna forma, somos precios de ello. Y esta sociedad de consumo, obviamente, genera pues desigualdades, ¿no? Porque el que tiene más dinero puede consumir mejor, el que tiene menos dinero, obviamente, consume lo que puede consumir, ¿no? Y cuando se dice, por ejemplo, que los médicos lucran, es que los médicos, como dijeron acá, que tengan o que concentren economías, yo creo que eso es parte del pasado. En la actualidad, el médico fundamentalmente es asalariado o subempleado. Ya es parte de la historia. Seguramente hay pocos médicos que concedan, por ejemplo, sus consultorios, ¿no? Pero la mayoría son subempleados y el otro grupo son empleados del Estado. Por ejemplo, cuando los médicos van a trabajar en solidaridad en estos hospitales que están en algunas avenidas y en algunos edificios, ¿sabe cuánto le pagan la consulta al médico? De los 8 soles que cobran solidaridad, 2 soles 50. No, 2 soles 50. Y para que el médico pueda llevar de repente 100 soles de la jornada laboral del día, ya saquen la cuenta más o menos cuántos pacientes tiene que atender. Los estándares dicen que deberíamos atender 4 pacientes por hora, ¿no? Y sin embargo a veces en solidaridad entran cada 4 minutos a la consulta, ¿no? Entonces esa es una forma distorsionada de ver el problema de la atención sanitaria, pero que sin embargo el médico acude ahí porque existe la necesidad, porque como todos nosotros, por lo menos yo no trabajo en solidaridad, nunca lo haría porque no me parece una atención digna. A pesar de que el doctor Oscar algún día me propuso, le puedo facilitar un consultorio, me dijo, pero obviamente yo nunca la acepté. Entonces, creo que la necesidad a veces se impone en la decisión de los médicos y están ahí, en todos sitios. ¿Y qué es lo que ocurre, por ejemplo, en las clínicas más importantes? Javier Prado, Ricardo Palma, todos los médicos obviamente van con saco y corbata, buena presencia, porque todavía existe ese estatus del médico. La clínica cobra una cirugía, por ejemplo, de una histerectomía que consiste en sacar el útero, 7.000 soles, 8.000 soles o 9.000 soles. Eso es lo que cobra la clínica. Pero el principal actor, al que opera, al que hace la cirugía, al que pone en práctica sus conocimientos, ¿cuánto le paga? 250, 300 soles por cirugía. Y no es que el médico sea un millonario. Y para poder de repente mejorar, y ahí viene el tema de la mercantilización de la salud en el sector privado, el médico tiene que producir más para poder ganar más. Entonces la posición ideal realmente es que si el Estado pudiera cubrir todos los procesos de resolver la enfermedad en los servicios públicos, no habría ese tipo de negocio. Porque en el hospital, para uno poder definir cuál es la conducta para resolver una enfermedad, lo analiza y lo resuelve desde la forma técnicamente establecida como nosotros conocemos como medicina basada en evidencias o los protocolos de atención internacional. ¿Por qué creen que las cesáreas son más frecuentes en las clínicas privadas que en los hospitales? No es porque los hospitales sean más ociosos, sino porque
porque los hospitales hacen auditoría de las historias clínicas y ven realmente quién necesita operarse y quién no necesita. El médico que opera a alguien que no necesita operarse, le llama la atención, ¿no? Y obviamente tiene que corregirlo. Pero en la clínica no es así. El médico que opera más es premiado más. ¿Por qué? Porque le pagan más. Y ocurre en todos los sitios públicos, ¿no? 30 segundos, doctor. ¿Qué es lo que falta para de repente? La comunicación es importante porque el médico a veces tiene 25 o 30 historias en la consulta y a veces con los pacientes se siente efectivamente un trato así. En algunos casos, por cierto, sí, muy distante, en muchos casos sí hay una empatía tremenda. Pero sin embargo, cuando entra uno en este proceso de lucha, existe un divorcio con sus pacientes, los pacientes reclaman a su médico y los que están manejando el tema desde el gobierno cogen un argumento. No, los médicos son malos, los médicos son ociosos, los médicos están pidiendo un sueldo por cumpleaños, entonces eso no hay que darles nada, ¿no? Distorsionan absolutamente todo. Pero en realidad, ¿sabe cuánto maneja el gobierno en estos momentos para poder vender ese tema de la doctora reforma, los spots televisivos, de la radio, la televisión, hasta los cines? Casi 80 millones de soles. Y fíjense, 80 millones de soles fácilmente puede ser para construir un materno infantil, equiparlo muy bien y que trabajen los profesionales. 80 millones de soles es un desperdicio de dinero, pero eso les exige el poder. Entonces, creo que estamos en una desventaja, definitivamente. Algunos decían que los medios de comunicación no son medios masivos de comunicación, sino medios masivos de manipulación. Entonces nosotros estamos, pues, obviamente en una desventaja tremenda, ¿no? Y nos esforzamos por comunicar, pero cuando nos esforzamos por comunicar, viene la policía, la maltratan a nuestros médicos, mujeres en San Bartolomé, las golpean, nos destrozan las cartas cuando queremos paliar de alguna forma el impacto de la huelga. Y ahí estamos. Es una lucha como si fuese la lucha entre David y Goliat. Gracias. Vamos. Por favor, respondan. ¿Por qué no 2 turnos? ¿Por qué tiene que ser solamente un turno en la mañana? No, en muchos hospitales trabajan mañana y tarde. En muchos hospitales trabajan mañana y tarde. Lo que pasa es que el Estado no quiere invertir más en recursos humanos. Esa es la gran verdad. Hay una escasez tremenda de recursos humanos. ¿Sabes cuántos médicos se van del país? 2.000 médicos cada año. 2.000 médicos cada año. Y eso es lo que forman las universidades públicas y privadas en el país. Sí. Doctor, creo que nos vamos a quedar sin médicos y sin participantes de ese ritmo. Entonces, fíjense, nosotros creo que estamos abordando desde el punto de vista social fundamentalmente el problema y creo que estamos tratando de comunicar en estos foros, en todos los espacios que tengamos. Gracias, doctor.